Hola amigos, este video es una recopilación de los mejores cuentos que he escrito en los últimos meses. Está hecho para que mientras realizan sus labores del día puedan estar escuchando algo interesante y entretenido. Son 7 estupendas historias que he escrito para ustedes. Disfrútenlas. Esta primera historia se titula Los caracoles y representa la conexión entre estos animalitos y un joven que los tiene de mascotas. Toda mi vida, desde que tengo memoria, he sentido el movimiento constante, los cambios y la mística de los caracoles. Mis hermanos y yo los recolectábamos en los campos después de las lluvias, pues estos moluscos se ocultan en su coraza en épocas de sequía. Después los metíamos en una pecera con hojas frescas y agua en un pequeño paisaje con arena, rocas y pedazos de madera. Lo tapábamos con una malla que permitiera pasar el aire, pero que impidiera que se escaparan. Nos gustaba observar cómo se deslizaban por todas partes. Cuando lo hacían por el vidrio, éramos testigos de su único pie, cuya parte delantera expele un fluido destinado para alisar y lubricar el camino por donde va pasando. Estos moluscos poseen una lengua con miles de dientes microscópicos con la que van raspando partículas de alimento. Si recorren una hoja tierna, un fruto o un pedazo de lechuga, dejan su marca. En el espacio que les destinamos nunca les faltó humedad ni de comer. Son animales lentos pero constantes. Incluso Joan Manuel Serrat les dedicó un poema hecho canción en 1978. Su desplazamiento puede llegar a 8 centímetros por minuto. En 2 semanas podían avanzar 1,5 kilómetros dependiendo de muchas circunstancias. Se alimentan por las noches, por lo que se puede observar un delgado hilo de baba brilloso iluminado por la luz de la luna por los sitios por donde ha pasado. Yo realmente siento una identificación muy grande con estos seres que han estado aquí por millones de años y quizás no lo crean, pero tienen personalidad. Por eso comprendo los acontecimientos de una noche en la que después de observar a nuestros caracoles deambular por las paredes de la pecera, nos fuimos a dormir. Lo interesante de esta historia es mi sueño. Cerrando los ojos, sentí un arrobo que volvía mi cuerpo ingrávido. Alguna fuerza me llevaba lentamente hacia el exterior. Iba flotando y percibiendo un aroma a madera húmeda. De momento abrí los ojos y vi, como ilusión de fantasía, centenares de caminos brillosos en el cielo confundiéndose con las estrellas. Los caracoles son hermafroditas, lo que significaba que pueden tener una doble personalidad, por lo que empecé a experimentar que una minúscula luz cubría mi cuerpo con movimientos en espiral, encerrándome en un laberinto transparente que me elevaba más en el firmamento iluminado solo por esa energía luminosa de los caminos de los pequeños moluscos. Mi alma se convirtió en dos, como en el signo chino del yin y yang, opuestos pero complementarios. El sonido de los caracoles marinos empezó a inundar el espacio con ecos armoniosos que recordaban aquellas conchas vacías que adornaban el cuello y las pantorrillas de los guerreros precolombinos. De momento me di cuenta que el espiral que me envolvía era una concha donde mi cuerpo se sentía protegido. Mi rádula comenzó a reptar buscando un obstáculo hecho de piedras que cubría mi alma gemela y que había sido expulsada durante mi transmutación. Tenía que liberar el hechizo con mis 13,000 dientes. Vagué un tiempo indefinible hasta que logré mi propósito. Mi otro yo pudo escapar de su prisión. Sin embargo, aún teníamos que escapar de otras amenazas. La sal es mortal para nosotros, y lamentablemente una tormenta de sal se aproximaba. Significaba la fuerza de Valirio y era de temer. El desafío era difícil de superar, pero lo logramos, sellando la concha con una capa especial de baba ámbar que podía protegernos contra ese elemento y otras amenazas, aunque había que actuar rápido, porque de lo contrario el sello no secaría ni se endurecería lo suficiente. Al escapar de la tormenta, una parvada de pájaros que en mi caso adquieren la importancia de dragones se nos aproximaba. Son depredadores feroces que no pueden vencerse tan fácilmente, por lo que tuvimos que forzar nuestra concha para hacerla totalmente transparente. Al estar cercanos, los escuchamos llegar y alejarse confundidos, suponiendo que sus sentidos
les habían jugado una broma. Mi doble alma siguió vagando un rato más por el espacio, siguiendo los caminos de Baba, hasta que nos sentimos agotados. Casualmente, un nuevo camino, que solo los caracoles pueden leer, nos llevó de vuelta a casa. Al despertar ya amanecía. Me despabilé y lentamente reconocí el lugar en el que me encontraba. Era mi habitación. Me levanté presuroso y fui a visitar a nuestros amigos en su pecera. Los encontré tranquilos, como siempre, como si la evolución de millones de años los hubiera hecho a un lado. Lentos, parsimoniosos, sin ningún tipo de prisa, avanzando en ese pequeño espacio, barriendo con su rádula los vegetales que les habíamos puesto el día anterior. Al voltear para ver el sol, ya libre de la oscuridad, tropecé con una concha grande, de unos 20 centímetros de largo, que había pertenecido a un pariente marino de mis mascotas y que mis padres trajeron de una visita al puerto de Veracruz. Si lo colocas en tu oído podrás escuchar el mar, eso nos dijeron. Esas curiosas conchas que en alguna ocasión albergaron algún molusco marino también servían en los tiempos remotos como instrumento para emitir mensajes o hacer música. Efectivamente, al parecer, se percibía el murmullo del mar, aunque ya muchos años después, un amigo mío, menos soñador, me demostró que el mismo efecto se conseguía con latas vacías pegadas al oído. Han pasado muchos, muchos años de aquella experiencia, pero creo que vale la pena recordarla y comentarla con alguien, sobre todo esperando que se despierte un poco de conciencia y de respeto hacia la naturaleza. Estamos vinculados eternamente a ella. Si sufre, a la larga sufriremos nosotros. Me encuentro ahora mismo mirando una pecera con algunos seres de agua dulce en el rincón de este restaurante. Pedí algo de beber y me trajeron una botana de caracoles en adobo. Están deliciosos. La siguiente historia se titula Espíritu Luminoso y es la narración de un día en la vida de una hada. El sol despuntaba en el horizonte. Cuando sus primeros rayos de luz surcaban el firmamento, el grupo de hadas que vivían en la casita del árbol de duraznos, en el patio de la casa de Asbami, ya se encontraban despiertas y activas. El espíritu luminoso, que era una de las primeras en levantarse, bajó volando hacia las flores del jardín. De ellas, tomaría las gotas de rocío que se habían condensado en sus pétalos durante la noche para lavarse la cara y literalmente bañarse. Una vez terminado su aseo, volaba junto con las demás hacia la ventana de la cocina para observar cómo Asbami, que también ya se había levantado, les preparaba un plato de frutas frescas que colocaba posteriormente en la ventana para que desayunaran todas ellas. Tenía uvas, una manzana en rebanadas, una naranja pelada y una banana sin cáscara. Y sabiendo que ellas no se acercarían mientras él estuviera presente, tomaba su taza de café y un pan y se retiraba nuevamente a su recámara. Una vez que terminaron con la fruta, las hadas se repartieron por todo el jardín para realizar sus labores del día. Unas volaron entre los tulipanes, las astromelias y los pensamientos para cuidar las flores. Otras volaron hacia el estanque donde flotaban varias flores de loto para limpiar sus pétalos. Y unas más se dirigieron hacia el árbol de duraznos para ayudar a que se abrieran los nuevos botones de las flores. Entre estas últimas estaba Espíritu Luminoso, quien volaba de un botón en otro, acariciando los pétalos y ayudando a que se abrieran con suavidad cada una de las nuevas flores, que después de un tiempo y bajo sus cuidados se convertirían en hermosos y deliciosos duraznos. La mañana transcurrió sin contratiempo alguno. Llegando al mediodía, Espíritu Luminoso se detuvo un poco a descansar, mientras observaba de lejos a una joven y pequeña hada llamada Tamara, que luchaba por desatorar unas hojas secas que se habían quedado enredadas entre las ramas del árbol. Cuando de pronto tuvo un terrible presentimiento y vio una sombra proyectarse sobre las ramas del árbol. Sobre sus cabezas volaba un gavilán, quien había detectado también a la joven hada que estaba descuidada tratando de desatorar las hojas. Rápidamente Espíritu Luminoso se arrojó como flecha sobre la joven hada, quitándola de ese lugar en el justo momento en que el gavilán pasaba como rayo, haciéndolo errar su ataque.
Las dos hadas se precipitaron hacia las flores del jardín, tratando de escapar del depredador que ya las perseguía. Volaron zigzagueando entre tulipanes y margaritas, y en un instante casi imperceptible, Espíritu Luminoso escondió a Tamara en el centro de una de las flores, y continuó volando con el ave detrás. Las demás hadas agitaban y movían las ramas de las flores y las plantas, obstaculizando y entorpeciendo el vuelo del gavilán, que finalmente se dio por vencido y se elevó a los cielos alejándose. Espíritu Luminoso miró hacia atrás para observar lo que sucedía. Sin embargo, esto ocasionó que perdiera la dirección y chocara contra la rama de una margarita, cayendo un poco aturdida sobre las aguas del estanque. Uno de los peces cometas sintió la vibración de sus movimientos y se dirigió hacia ella pensando que era un insecto. De pronto, una red la sacó del agua, dejando al animal sin su almuerzo. Era Svami, que había ido a alimentar a los peces. Debes tener más cuidado, pequeña, le dijo, o un día de estos serás alimento de los peces. Acto seguido, la sacó de la red y la puso a descansar sobre una de las flores del loto. Ahí, el hada, después de unos minutos y con la ayuda del sol, secaría sus alas para poder volar nuevamente. Ya entrada la tarde y repuestas del susto, las hadas regresaron a la casita del árbol de duraznos, que durante unos minutos pareció un estuche lleno de cascabeles y lucecitas. Al caer la noche, el barullo se detuvo, pues las hadas dormirían. Era sábado y la luz de la recámara de Asbami estaba encendida. El artista se preparaba para tener una noche de creatividad. Eso lo sabía el hada, quien sigilosamente voló hasta la ventana de esa recámara y se sentó en el dintel. Desde ahí podría observar al artista. Dentro, Asbami realizaba el ritual de cada noche de sábado: jalar el caballete, preparar el lienzo, sacar los pinceles y las pinturas, etc. Después de unos momentos y tras una copa de vino, la magia comenzó a derramarse sobre la tela. Absorta, el hada veía cómo el artista ensimismado movía pinceles, creaba líneas y derramaba colores sobre el lienzo. Él ocasionalmente la veía con el rabillo del ojo y sonreía. Así transcurrió gran parte de la noche, mientras la tela, antes virgen, se llenaba ahora de formas y colores. Ya de madrugada, el hada observó cómo el artista firmaba la pintura. Era el momento de acercarse a ver con detenimiento. Se posó en su hombro, y mientras, los dos observaban en silencio lo que había surgido de la mente del artista. Después, y aún en silencio, compartieron una taza de té, de la cual Asbami servía unas gotas en un pequeño cuenco para que pudiera tomarlo su compañera. Cuando terminaron de beberla, Asbami dijo amablemente: «Descansa», apagó las luces y se fue a dormir. El hada salió volando por la ventana rumbo a la casita del árbol de duraznos. Un par de horas después amanecía. El sol brillaba en todo su apogeo para regalar un nuevo día a todos los seres vivos. Aquí les narro un suceso espeluznante en la vida de un grupo de seres humanos prehistóricos. El ruido de hojas secas que el viento movía y eventualmente algo aplastaba alertó al animal semejante a un cerdo con grandes colmillos que pasaba en la pradera. Cuando su instinto le ordenó correr, ya no le fue posible escapar. Un artefacto compuesto por una rama delgada muy resistente que culminaba en una punta hecha con una piedra afilada le atravesó el costado haciéndole estallar el corazón. El fuego que habían dominado por generaciones les permitió ablandar la carne para poder alimentarse con mayor facilidad. Era un grupo de la misma familia y otros miembros que se habían anexado quién sabe cuándo y que se alojaban en una cueva donde se protegían de sus depredadores. La siguiente excursión no tuvo el mismo éxito. Algunos de ellos, con edad y experiencia para cazar, llevaban consigo a un joven aprendiz para que vivieran directamente y no solo mediante instrucciones, con un lenguaje de ademanes rudimentario y sonidos llenos de expresividad, lo que implicaba hacerse de alimento. Llevaban un buen rato acechando una manada de jabalíes antiguos cuando una cría se separó del resto y vieron ahí su oportunidad. Sigilosamente fueron arrastrándose pegados al piso.
El guía de los cazadores indicó al aprendiz que se adelantara un poco y preparara su lanza. El joven obedeció. Cuando la instrucción fue dada, se levantó blandiendo su arma e inició la persecución. El resto de la manada salió en estampida al advertir el peligro, excepto la madre del pequeño animal. Los demás cazadores intentaron cobrar su presa también y se distrajeron corriendo tras los animales. Ni siquiera el guía se dio cuenta de que la corpulenta hembra, dotada de enormes colmillos, había vuelto la cabeza furiosa hacia donde corría el inexperto cazador, el cual tampoco se percató del peligro, imaginando que cobraría su primera presa. Cuando su brazo tomó la fuerza necesaria para impulsar por los aires el arma, sintió la primera embestida que le reventó una pierna. Al volver el rostro, sus facciones mostraban con claridad el terror que lo invadía. Cayó desangrándose mientras el animal nuevamente arremetía contra él. Cerca del crepúsculo, varias mujeres del grupo habían reunido flores mientras los hombres cavaban una fosa lo suficientemente amplia para depositar el cuerpo y los utensilios personales del joven cazador. Cuando el sol se ocultaba, encendieron fogatas y llevaron a cabo una primitiva ceremonia funeraria para pedir a los dioses que acogiera su espíritu y lo protegiera hasta que el resto pudiera acompañarlo en aquel lugar donde fuera a quedar y que nadie lo conocía. Después colocaron los restos junto con las flores en el interior y lo cubrieron con una masa compuesta de arcilla, agua y savia de vegetales. Encima depositaron tierra común y piedras para señalar que ahí se encontraba un familiar fallecido. A miles de kilómetros de distancia, una grieta en el fondo del mar se ensanchaba tragando agua y expulsando enormes cantidades de lava y vapor. La tierra se movía, algo estaba cambiando abruptamente. La corteza nunca estaba quieta. En poco tiempo empezó a generarse un movimiento telúrico de grandes dimensiones. Como consecuencia, grandes olas hasta de 40 metros de altura empezaron a descargar su furia cerca de la costa. El fenómeno era tan intenso que a pesar de la distancia, el grupo de nómadas empezó a sentir bajo sus pies una vibración que ya conocían, pero que en ocasiones les infundía un miedo difícil de describir dada la dimensión del evento y su ignorancia acerca de los fenómenos naturales. Desde el interior de su refugio miraban confusos cómo se modificaba el paisaje externo, mientras polvo y pedazos de roca caían sobre sus cabezas. Se miraban unos a otros tratando quizás de que alguno tomara el liderazgo y pusiera orden en la situación, pero no ocurrió. La mayoría salió apresuradamente y con mucho temor al notar que el techo del refugio se les venía encima. Los integrantes se dispersaron, las madres tomaron a sus vástagos y corrieron sin saber dónde. El jefe tribal intentaba ponerse a resguardo sin tener la idea de cómo, pero sin ceder al instinto de salvar a sus semejantes. La tierra no cedía en su agitación. Por momentos, la calma parecía que volvía, pero después de diversas pausas, la situación volvía a sentirse igual. Algunas grietas empezaron a abrirse en la superficie, tragando lo que estaba sobre de ellas. Ahí desaparecieron algunos miembros del grupo. Las piedras que cubrían la tumba del joven fallecido rodaron con la agitación terrestre, quedando solamente un promontorio de tierra fracturado. El cielo había perdido su color, dando paso a una espesa nube oscura que no dejaba ver el horizonte. Cerca del amanecer, un grupo de sobrevivientes pudo reunirse nuevamente en la pradera, cerca de su cueva, la cual había cambiado totalmente su imagen. La parte alta, antes suficientemente alta para permitir que la luz del sol entrara hasta varios metros en el interior, se había reducido a muy poco, obligándolos a desplazarse en cuatro patas más adentro. La tumba había desaparecido. Sus utensilios estaban destruidos. Pocos eran los objetos que estaban intactos. Pensaron en emigrar una vez más a un sitio que les diera confianza y algo de abrigo. Solo esperaban la orden del jefe mayor. Aguardaron poco tiempo para observar con cierta satisfacción que su guía tribal llegaba con unos pocos miembros rescatados. Pasaron un rato mirándose, estrechándose y oliéndose. Las miradas ahora mostraban felicidad y en algunos resignación. Los dioses se habían disgustado.
Algo habían hecho mal, pero la calma había vuelto. Era necesario ponerse de acuerdo en las opciones disponibles. Quizás era menester ofrecer un sacrificio. El jefe lo decidiría. El sol despuntó como siempre, pues la tierra se había calmado. Mientras tanto, se observaba la figura del grupo alrededor de una nueva fogata mirando al cielo. Su líder resaltaba, pues su mirada suplicaba al firmamento que iluminara su decisión. Ya era tiempo de partir, de salir nuevamente a cazar, de reconciliarse con los dioses. O quizás no. Esta historia titulada El Devorador de Letras nos narra un momento fantástico en la vida de un bibliotecario. Le llamaban el Devorador de Letras, aunque se llamaba Rodolfo, o Don Rudy, como le decían algunos. Era un hombre mayor de edad que cuidaba, trabajaba y prácticamente vivía en la biblioteca de aquel lugar. Gustaba de platicar con las personas y compartir sus experiencias y los conocimientos que había adquirido a través de los años. Había nacido durante la década de la época hippie, le tocó ver la revolución del rock y el nacimiento de la música disco, el desarrollo y crecimiento de la computación y la telefonía celular, y en fin, muchas otras cosas más. En su juventud había sido campista y explorador, recorrió gran parte de su país como mochilero. Había conocido y practicado diferentes filosofías y posturas religiosas, tratando de encontrar su identidad. Era cinéfilo y afecto a los libros. También era muy diestro en la cocina. En fin, todo un estuche de monerías. En su largo y fatigoso andar por la vida, encontró repentinamente ese pueblo incrustado en la sierra donde se respiraba paz y armonía, y decidió quedarse a vivir ahí, encontrando un puesto disponible en la biblioteca donde trabajaría para vivir. Ahora pasaba de los 60, tenía 30 años viviendo en ese lugar, así que la mitad de su vida había trabajado de bibliotecario. Era un hombre cargado de simpatía y misterio, enigmático y extravagante, que se había ganado con su esfuerzo el cariño y el respeto de las personas. Vestido siempre de negro, con el cabello alborotado y la barba crecida, don Rudy atendía de la manera más diligente y con esmero la biblioteca, que se encontraba, gracias a él, perfectamente organizada y ordenada. Tenía bien definidas las diferentes secciones: drama, terror, ciencia, arte, y un espacio especial para los libros antiguos y misteriosos. No en balde le llamaban el devorador de letras, pues conocía cada uno de los libros de la biblioteca, su contenido y su ubicación exacta. Jóvenes y adultos que llegaban a consultarle sobre algún texto sabían que los guiaría exactamente a lo que necesitaban. Bajo su cuidado, la biblioteca no solo era un templo de sabiduría con libros llenos de datos. Era un lugar lleno de vida que despertaba el hambre por el conocimiento, que la gente devoraba como quien devora un plato de frutas frescas. Y digo lleno de vida porque don Rudy tenía un gran secreto, algo que nadie sospechaba en lo más mínimo. En sus años de explorador, dentro de una cueva incrustada en la selva maya, había encontrado un gran pedazo de cristal de roca, tan pulido que era transparente, más que como un diamante, como una lupa, tan grande como su mano extendida y un poco más. Tenía 2 pulgadas de espesor y una forma romboidal. Cuando lo recogió del suelo estaba lleno de tierra e impurezas, así que se dio a la tarea de limpiarlo. Enorme fue su sorpresa cuando al terminar de limpiarlo pudo ver a través de él su mano que estaba del otro lado como si fuera un diseño digital de computadora. Se podían ver sus huesos como formas coralíferas dentro de su mano. Las venas eran líneas palpitantes de un rojo fluorescente, y el revestimiento muscular y la piel eran sedas traslúcidas encargadas de envolverlo todo. Era una imagen milagrosa, extraña y surrealista, algo que solo ocurre en las historias de ciencia ficción. Lo guardó en su mochila envuelto en un paño limpio, jurándose a sí mismo jamás hablarle a nadie de él, pues en el momento que lo hiciera, seguramente lo perdería. Continuó su viaje a través del país acompañado de su nuevo y gran tesoro. Con él aprendió a ver el mundo de una forma diferente.
pues a través de él el mundo se convertía en una radiografía holográfica tridimensional donde los colores y las formas adquirían un nuevo significado. Durante los años que llevaba en la biblioteca, utilizó también su cristal para ver a través de él los libros que leía. Entonces descubría un nuevo mundo, pues los personajes de cada libro adquirían una forma tridimensional, creando una imagen animada como de una película. Leer entonces 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne era vivir la odisea del Nautilus. O conocer todos los robots o las situaciones fantásticas de las novelas de Isaac Asimov. O vivir junto a Herman Melville la persecución de Moby Dick se volvía una experiencia fascinante. La única época del año en que no utilizaba su roca para leer libros era en la época de muertos, pues en esas fechas los fantasmas, los monstruos y demás adquirían una dimensión terrorífica y espeluznante. Se decía que en esa época se abría un portal entre el mundo y el inframundo y que los muertos podrían atravesarlo. Era entonces que con ayuda de su roca ellos podían no solo verse tridimensionalmente al leer los libros, sino que también brotaban de ellos. Ese día era precisamente 2 de noviembre, la fecha más importante de la temporada de muertos, y que en otras partes se celebraba también como Halloween. En la plaza principal se había colocado una monumental ofrenda tradicional, con velas, mole, pulque, sal, agua, pan, papel picado y todos los demás elementos correspondientes. También en la mayoría de las casas se habían colocado ofrendas para conmemorar a sus respectivos parientes queridos que ya habían partido de este mundo. Y en otras el decorado era al estilo de Halloween. Se podía ver recorriendo las aceras niños con disfraces pavorosos pidiendo regalos y dulces. Y el aroma del incienso de copal perfumaba la mayoría de las calles. Y en la biblioteca el devorador de letras se preparaba también para recibir el evento de esa noche, cerrando perfectamente puertas y ventanas para que nada de lo que sucediera ahí adentro pudiera escapar al exterior. Pasando las 10 de la noche, una bruma negra y espesa comenzó a cubrir el piso de la sección de los libros de terror. Don Rudy supo que el show iba a comenzar. Sacó su piedra de donde la guardaba y se la colocó en el bolsillo trasero del pantalón. Quería tenerla a la mano por si llegaba a necesitarla, aunque no le gustaba la idea de ver a través de ella. Los minutos pasaron y la bruma se extendió lentamente por todo el piso de la biblioteca hasta alcanzar los pies de Don Rudy. Él comenzó a sentir como si unos gusanos invisibles treparan por su pierna hasta su rodilla. Sacó su roca del bolsillo y la enfocó hacia ese lugar. Entonces pudo ver un par de diminutos espectros, no más grandes que su mano, que trepaban por la pierna de su pantalón hasta la rodilla. De un manotazo los derribó y corrió a refugiarse tras del mostrador, donde pensó que tal vez estaría un poco más seguro. Se sentó en el suelo en espera de lo que pudiera suceder. Entonces escuchó aleteos sobre su cabeza. Alzando su cuarzo, pudo ver, a través de él, un ciento de murciélagos del tamaño de mariposas que volaban por el cielo raso de la biblioteca. Si tuviera un matamoscas, pensó, pero no lo tenía. Entonces, con mucho sigilo, se asomó por encima del mostrador para ver qué más sucedía. Se encontró entonces con espectros voladores que entraban y salían de entre los libros. Barcos fantasmas flotaban sobre las mesas de lectura y árboles espeluznantes crecían enredándose en las lámparas de cada mesa. Abajo, un kraken, no más grande que su trapeador, avanzaba lentamente sobre el piso. Y junto a él, un terrorífico dragón, no más grande que una jarra de agua, estaba sentado sobre el mostrador. Aquello era una escena tragicómica, pues todos esos seres espeluznantes eran pequeños, algunos no más grandes que un vaso de vidrio. El área de los libros de terror se iluminaba momentáneamente con rayos y centellas que brotaban de la bruma. El devorador de letras se sentó nuevamente en el piso atrás del mostrador, se preparó una taza de café y se dispuso a esperar a que todo pasara. A su alrededor se oían aullidos y gritos espeluznantes de todo tipo. Cuando el gran reloj, que
que colgaba en el muro de la sala de lecturas dio las 12, todo se detuvo y el silencio nuevamente reinó. Pasaba de la medianoche, había terminado el 2 de noviembre y el portal místico se había cerrado. Entonces el bibliotecario salió de su escondite con su taza de café en la mano. Paseó la vista por la biblioteca que se encontraba en penumbras, encontrando todo en orden. Se percató que hasta sus oídos llegaba el ruido de la calle. La fiesta aún seguía afuera. Abrió la puerta y salió. Se sentó en los escalones de la entrada principal. Los niños jugaban en la calle, correteándose unos a otros con sus disfraces. La gente, sentada a la entrada de sus casas, platicaba. Algunos hacían oraciones y otros solamente platicaban. En muchas de las aceras había adornos de flores de cempasúchil e incienso. En sí, el pueblo un lugar lleno de misticismo, magia y tradiciones. Don Rudy terminó su café, cerró la biblioteca y con la taza en mano se dirigió a su casa. Era hora de descansar. Mezclizóchitl es un viaje fantástico de un artista mientras realiza su pintura. Noche de sábado, la mejor noche en el mejor día, cuando la energía del universo y las vibraciones del cosmos se conjugan para crear el mejor momento para pintar. Era principios de mayo. Había una noche clara y despejada, donde la luna brillaba como una perla sobre un fondo negro con diamantes. Asbami se encontraba en su recámara terminando de prepararlo todo. Ya estaba el caballete listo y el bastidor, solo faltaba sacar las pinturas y los pinceles. Se sirvió una copa de vino rosado mientras terminaba de preparar sus cosas. La luz de la luna entraba por la ventana tan intensamente que casi iluminaba toda la habitación. Asbami tomó un sorbo de su copa y se alejó un par de pasos para poder observar bien su lienzo. Tenía la idea de pintar una noche estrellada. Y mientras acariciaba la tela con la mirada y se imaginaba los pasos que daría, se percató de un pequeño rostro que se asomaba por atrás del lado izquierdo del caballete y que lo miraba con curiosidad. ¿Qué? Se preguntó. ¿Pero quién? Una pequeña niña, al parecer de no más de 5 años de edad, salió de atrás de todo. Con su vestido blanco bañado por la luna, parecía una hada en miniatura. Asbami no sabía qué era lo que ella estaba haciendo, así que le preguntó, ¿pero quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Ella soltó una risa traviesa y acercándose a él, tomándolo de la mano, le preguntó, ¿quieres que te cuente un cuento? Y antes de poder reaccionar o poder decir algo, Asbami se vio caminando de la mano de ella hacia la ventana, bañados por la luz de la luna. Repentinamente ya no estaban en la habitación del artista, se encontraban en el campo, cerca de un lago. La pequeña lo llevó casi hasta la orilla, y sentándose en unas rocas, le dijo, «Escucha bien, pon atención». Y tomando una gran bocanada de aire, la pequeña comenzó a narrar. Mezclizóchitl, la flor lunar, descendió hacia la tierra posándose sobre una pequeña nube que cruzaba en esos momentos el firmamento. Deseaba ver el reflejo de su rostro en las aguas tranquilas del lago de Aztlán, para poder peinar su cabello y hacer una trenza. Descendió suavemente hasta estar muy cerca de las aguas tranquilas del lago, donde podría verse con claridad. Ahí, con toda tranquilidad, comenzó a desenredar su cabello con un peine de concha nácar. Estaba muy entretenida en lo que hacía, cuando notó de repente, con el rabillo del ojo, movimiento cerca de la orilla del lago. Al alzar la vista, pudo ver a un hombre de cabello largo y con barba acomodar sobre una tabla un pedazo de piel de venado curtida. Se acercó en silencio hacia él, montada en su pequeña nube, para observar mejor lo que estaba haciendo. Se encontraba hincado sobre el pasto. Frente a él, apoyado en una roca, estaba la tabla con la piel de venado. En su mano izquierda sostenía unos delgados pinceles hechos de caña y pelo de cabra, y con la mano derecha abría un envoltorio donde había pequeñas bolsas que contenían tierras y polvos de colores, que al combinarse con el agua le ayudarían a pintar.
Al terminar de acomodar todo, el hombre alzó la vista hacia el lago, topándose de frente con el rostro de Mezclizóchitl a unos centímetros del suyo, que lo miraba fijamente. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Y qué estás haciendo? Le preguntó ella. Me llamo Citlaltonali. Solo soy un humilde artista que trata de retratar su magnífica belleza, señora, respondió él. Espero no ofenderla con mi trabajo. Ella estiró la mano y levantó el rostro del artista para poder mirar dentro de sus ojos. Ahí pudo ver su alma y el fuego de su corazón y su pasión por el arte. Pudo ver su amor por el mundo, la naturaleza y por retratar las cosas que habitaban en su mente. Después de unos segundos de observación, ella dijo, Está bien, de acuerdo, continúa. y se alejó montada en su nube para continuar peinándose con su reflejo en las aguas tranquilas del lago. El bosque entero pareció detenerse, el aire sopló más suave, las luciérnagas detuvieron su vuelo, y los búhos y demás animales callaron. Incluso las aguas del lago parecieron congelarse para no crear la más mínima alteración en la imagen que buscaba plasmar el humilde artista. La quietud de la noche adquirió un simbolismo solemne y sagrado. Mientras Citlaltonali observaba con sumo detenimiento a su celestial modelo, pues tenía miedo de no poder retratar la belleza de Mezclizóchitl. Los pinceles comenzaron una danza prehispánica sobre la piel de venado que poco a poco iba revelando la obra del artista. Ahí, como una flor blanca fusionada con una estrella brillante, surgía poco a poco, como saliendo de un sueño, la figura de Mezclizóchitl, que posada sobre un manto de nubes, volaba majestuosamente sobre las aguas del lago. Las horas pasaron, la noche avanzó, y Mezclizóchitl terminó de peinarse al mismo tiempo que Citlaltonali terminaba su pintura. Entonces ella se acercó nuevamente al artista, rodeándolo para poder observar la pintura. Él bajó la mirada y apretó sus pinceles con nerviosismo, esperando escuchar las palabras de aprobación o de rechazo de Mezclizóchitl. Es magnífico, me encanta. Y alzando la mano, espolvoreó polvo de estrellas sobre la pintura que al instante brilló como la luna misma. El artista suspiró relajado. Asbami sintió un frío roce sobre su piel, abrió los ojos y se encontró sentado sobre su cama en su recámara. Estaba solo, la luz de la luna ya no entraba por la ventana y la habitación solo era iluminada por la lámpara de pie que estaba junto al caballete, sobre el cual se hallaba un bastidor en cuya tela estaba pintada una noche estrellada con una luna tan brillante como la verdadera. Terminó su copa de vino, apagó la luz y se recostó en la cama para dormir. Afuera, los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar el cielo. El llamado del bosque es un cuento de terror de unos aventureros y la vida salvaje. Nadir y Dante eran dos jóvenes universitarios con un enorme espíritu ecologista. Estudiaban biología ambiental en la universidad de su estado y se encontraban recorriendo la Sierra Madre en busca de especies nuevas para utilizarlas como pretexto para poder proteger los bosques de ese lugar. Tenían gran predilección por los insectos, pero si lo que encontraban era otro tipo de especie no había problema. La idea era poder declarar aquellos bosques como zona protegida y evitar así la depredación humana como es la caza de especies silvestres o la tala ilegal. Así que con una tienda de campaña, su bolsa de dormir, víveres y otros utensilios a cuestas, emprendieron la marcha. No llevaban guía, pues los lugareños se portaron muy desconfiados con ellos, así que su único apoyo era una brújula, un mapa y una antena satelital para mantenerse comunicados. Llevaban 6 días caminando. Durante su recorrido habían encontrado zonas de difícil acceso, barrancos profundos, cascadas, algunos riachuelos donde abastecerse de agua y también terrazas donde poder acampar. Esa noche era especialmente calurosa y el cielo se estaba nublando, anunciando que iba a haber una tormenta.
Sin embargo, estaban contentos porque habían tenido la suerte de encontrar una cueva. Era un lugar seco, fresco, y no tenía cara de haber sido ocupada por ningún depredador. Así que entraron, dejaron sus mochilas en el suelo y salieron a juntar leña para hacer una fogata antes de que iniciara la tormenta. Cuando la lluvia comenzó, ellos ya habían terminado de organizar su improvisado campamento. Habían sacado sus sleeping, preparado café y abierto un par de latas de comida. Al finalizar la cena, Nadir sugirió que sacaran y organizaran las muestras que habían recolectado hasta ese momento. Tenían frascos con flores y hojas de plantas, algunos con insectos y otros con huesos de animales muertos. No estaban seguros de tener muestras de animales o alguna especie nueva, así que era necesario organizar su trabajo. Durante un par de horas se concentraron en sus labores, disfrutaban mucho lo que estaban haciendo. Sin embargo, la tormenta empeoró, haciendo que se interrumpiera la conexión satelital. Debían detener su trabajo. Grandes rayos iluminaron la noche, y los amigos se dispusieron a disfrutar del espectáculo. Por un instante, y movido por la curiosidad, Nadir miró hacia el fondo de la cueva que se iluminaba por momentos al caer los rayos, descubriendo dos puntos luminosos que los miraban fijamente. Nadir tocó nerviosamente el hombro de Dante para indicarle que viera hacia el fondo de la cueva. Los dos observaron por unos segundos aquellos ojos que los miraban quietos desde el fondo de la cueva. Quietos, muy quietos, demasiado quietos. ¿Acaso no eran reales? Después de la primera impresión, los dos amigos se acercaron a ellos para ver de qué se trataba, encontrándose con una impresionante cabeza de lobo que más que esculpida en la piedra parecía brotar de ella. Tenía un par de esmeraldas en lugar de ojos, que era lo que brillaba con la luz de los rayos. Los detalles como orejas, nariz, pelo, estaban impresionantemente tallados en la roca. Tenía las fauces abiertas, y por increíble que sonara, todos los dientes eran reales. Dante comenzó a recorrer con las manos tan impresionante escultura. Quería sentir la textura de aquel trabajo realista. Llegó incluso a creer que percibía cierta tibieza en aquella cabeza. Todo iba bien, pero cuando comenzó a revisar los dientes, de pronto la cabeza cerró las fauces y aprisionó la mano de Dante. Los filosos dientes se cerraron con tal fuerza que atravesaron su piel y su mano comenzó a sangrar. Nadir se quedó impresionado. Aquello era una roca. ¿Cómo era posible que pasara eso? ¿Acaso estarían soñando? Dante tironeaba de su mano tratando de zafarse. Su sangre corría por los fauces del lobo hasta llegar a la garganta. De pronto, y con un sonido como si se rompiera un hueso, abrió de nuevo las mandíbulas y soltó la mano de Dante. Nadir sostuvo a su amigo para que no cayera de bruces y lo ayudó a sentarse. Acto seguido, fue a donde estaban sus cosas para buscar el botiquín de primeros auxilios. Dante sentía que le ardía la mano como si tuviera fuego, y un extraño calor empezó a recorrer todo su cuerpo. Cuando Nadir regresó con el botiquín de primeros auxilios, encontró a Dante convulsionándose en el suelo. Era presa de una extraña transformación. Como en una película de terror, Nadir observaba horrorizado cómo el cuerpo de su amigo se transformaba. Comenzó a brotarle vello por todo el cuerpo. Su boca se alargó hasta convertirse en un hocico, y sus orejas se volvieron puntiagudas. Nadir estaba petrificado, con el botiquín en las manos, viendo la aparentemente dolorosa transformación de su amigo. Cuando ésta terminó, se puso de pie. Se había convertido en un corpulento lobo de un gris casi negro. Parecía tener poco más de 2 metros de largo de la punta del rabo al hocico y unos 90 centímetros de alzada. Sus ojos verde esmeralda brillaban en la oscuridad, pero no tenía una actitud amenazante. Se acercó gimiendo y con una mirada triste a su amigo, quien, sintiendo compasión por él, se puso en cuclillas y lo abrazó. Tranquilo, no te espantes. Encontraremos la solución, dijo Nadir. Sin embargo, Nadir no tenía la más mínima idea de qué podía hacer. Se puso a revisar con mayor detenimiento la cueva, encontrando junto a la escultura unas escrituras de unos símbolos que jamás había visto. Trató de limpiarlos con los dedos para hacerlos más visibles. Esta vez la herida fue para él. Unas agujas brotaron sorpresivamente del muro, atravesando su mano.
Instintivamente y de un solo jalón, desensartó su diestra de los pequeños dardos. La sangre que brotaba de las heridas goteaba en el piso de la cueva. Comenzó a sentirse mareado, la cabeza le daba vueltas, la mano le ardía y comenzó a sentir un calor que lo invadía. Cayó de rodillas y empezó a convulsionarse. Todos los músculos y los huesos le dolían. Tras unos minutos de dolor intenso comenzó a recuperarse. Tomó una gran bocanada de aire y se sentó, pensando, ¿y ahora en qué me he convertido? Miró sus manos cuyos dedos se habían alargado. Corrió hacia su mochila para sacar un espejo y poder ver en qué se había transformado. Sus ojos ahora eran verdes, sus pómulos se habían acentuado, sus orejas alargado y hecho puntiagudas. Los músculos de su pecho y de su cuerpo entero se habían acentuado y refortalecido. Su cuerpo se había alargado y el cabello y la barba le habían crecido. Trató de decir algo, pero no pudo articular palabra. Al parecer había perdido el habla. Detrás suyo escuchó la voz de su amigo que le decía: ¿Te encuentras bien? ¿Aún te duele? ¿Cómo te sientes? Giró la cabeza extrañado para toparse de frente con la cara del lobo que lo miraba inquisitivamente. Nuevamente escuchó la voz de su amigo. ¿Y bien? ¿Cómo estás? Pero esta vez se dio cuenta que la escuchaba dentro de su cabeza. ¿Puedes hablar?, preguntó Nadir. A lo que Dante contestó: no exactamente, pero podemos comunicarnos, según veo. Los dos amigos lucubraron un rato sobre lo que sucedía. Trataban de asimilar su nueva condición. ¿Crees que regresemos a la normalidad?, preguntó Nadir. Dante no contestó. Estaba ocupado en reconocer su nuevo cuerpo. Se sentía cómodo en él. Parecía que ya lo había ocupado antes y que solo había regresado a él. ¿Sabes? Esto no es tan incómodo. Hasta incluso puede agradarme, dijo Dante. Los dos caminaron hacia la entrada de la cueva. La tormenta había cesado ya hace mucho rato. Aspiraron profundamente el aire fresco, frío y húmedo de la noche. Estaba cargado de aromas y perfumes que antes no hubieran podido reconocer, pero que ahora exacerbaban sus instintos y sembraban un nuevo sentimiento en sus corazones. Los dos amigos se miraron y se dijeron al mismo tiempo: ¿puedes sentirlo? Voltearon nuevamente hacia el bosque y aspiraron una vez más. En el aire había algo más que perfume y aromas. Había sentimientos, había emociones. Había un llamado de la naturaleza que los envolvía, que los atraía con gran fuerza. Evidentemente agitado, Nadir dijo: «Anda, vamos, nos llaman». Dante aulló levemente y los dos corrieron hacia la noche. Mascarada es la historia de una joven con deseos de ser artista que se transforma al utilizar máscaras. Yamiko era una mujer joven, entre los 23 y 25 años de edad, y como todas las personas de su edad, tenía grandes sueños para su futuro. Soñaba con estudiar, tener grandes logros y muchas aventuras. Vivía en una familia disfuncional cuya historia no vale la pena describir. Tenía un hermano pequeño que era totalmente dependiente de ella, pues sus padres no tenían dinero para pagar su escuela y ella se hacía responsable de él. Trabajaba como decoradora en una pastelería. Le gustaba mucho decorar pasteles, le permitía expresar parte de su espíritu artístico. Estaba atrasada en sus estudios. A su edad, apenas iba terminando la preparatoria. Quería estudiar teatro o danza, o alguna carrera que le permitiera expresar su espíritu artístico, además de la pastelería. Pero el dinero que ganaba y la manutención de su hermano difícilmente le permitiría alcanzar sus sueños. Eso no le hacía perder la esperanza, así que, como muchas otras personas, también vendía ropa, zapatos, perfumes y trabajaba con Asbami. Una vez a la semana, el día de su descanso, iba al estudio del artista a trabajar como modelo. Tenía un poco de sobrepeso, pero apoyada por el artista, tenía una gran seguridad y confianza en sí misma. Hacían catálogos de uniformes, ropa casual, calcetines y ocasionalmente también hacían fotografía artística.
para lo cual el artista poseía un gran número de accesorios. Tenía pelucas, sombreros, corsés, joyería de fantasía y un gran número de fantásticas máscaras. Las máscaras le gustaban mucho a Yamiko, le permitían expresarse libremente de manera incógnita. Así que cuando las usaba, se sentía como un ave libre en los escenarios que montaban. Ahí daba rienda suelta a su expresión artística y se convertía en otra persona. Usaba en ocasiones una máscara roja con un encaje negro que la hacía sentirse en un escenario y entonces sus movimientos eran exagerados y teatrales. O una máscara blanca con una enorme pluma que la hacía sentirse como un cisne y entonces sus movimientos eran como de un ballet. O una máscara mitad dorada y mitad plateada que la hacía tener una actitud agresiva y poderosa. Pareciera que cada máscara tuviera su propia esencia que se combinaba con la de Yamiko. De esta manera, muchas de las máscaras que utilizaban para hacer su trabajo artístico la transformaban y le daban la libertad de expresarse como ella deseaba. En esos momentos, las fotografías que realizaban eran impresionantes, hermosas y muy emotivas, con una expresividad inigualable, capaces de conmover los corazones de sus espectadores. Ese día era el último viernes de octubre. Asbami había arreglado un escenario muy especial. Sobre el muro se proyectaba la imagen nocturna de un panteón, cuyas tumbas estaban decoradas con velas y flores de cempasúchil. Y frente a él, un par de sepulcros más y unas cruces hechas con unicel y pintura, pasto seco, más flores de cempasúchil y velas. Y una puerta muy decorada de un mausoleo antiguo, de donde saldría Yamiko vestida de Catrina. La Catrina es un traje muy representativo de nuestro país, tiene historia y es parte de la cultura popular. Llevaría un vestido negro con largas mangas terminadas en escarolas, decorado con rosas blancas y rojas. La falda llena de encajes que simulaban calaveras y otros adornos. Muy amplia y tan larga que llegaba hasta el suelo. Llevaría un par de sandalias tejidas decoradas con flores y en el cuello un largo collar de perlas. Llevaría el cabello peinado con dos trenzas y esta vez no tendría máscaras. Asbami había realizado una elaborada pintura de Catrina en su rostro. La modelo estaba muy contenta y deseosa de interpretar su personaje. Con gran solemnidad entró al escenario atravesando la puerta del mausoleo, mientras Asbami la seguía con su cámara fotográfica. Se movía con elegancia y cadencia entre las tumbas y las cruces. Extendía sus brazos como un lirio mecido por el viento. En ocasiones levantaba una vela o una flor y la llevaba hasta la altura de su rostro, el cual resplandecía con una expresión de alegría y fascinación. Avanzaba dando vueltas entre los objetos como guiada por una danza macabra. Todo su cuerpo y sus movimientos proyectaban la magia y la mística con la que se interpreta la muerte en nuestro país. Se sentía como un alma entre dos mundos, y Asbami no perdía detalle con su cámara. Estaban realizando una sesión fotográfica magnífica. Al terminar, Asbami le comentó a Yamiko que haría un catálogo con esas fotografías y las llevaría a proponer a unas galerías que él conocía. Si eran aceptadas y vendidas, ella llevaría un porcentaje como partícipe de la obra. Durante la siguiente semana, el artista logró conseguir una exposición en una galería muy importante de la ciudad. Dicha galería tenía una cartera de clientes que gustaban de ese tipo de arte fotográfico, logrando una excelente exposición y unas magníficas ventas. El viernes de la siguiente semana, que se reunieron nuevamente para trabajar, Asbami le dio una gran noticia a su modelo. El porcentaje que le correspondía a ella del dinero que habían logrado reunir por las ventas de las fotografías era más que suficiente para realizar sus sueños. Ella se quedó muda de tanta alegría, su vida cambiaría radicalmente. Ahora podría crear un fideicomiso para que su hermano pudiera continuar sus estudios hasta la universidad.
y ella podría inscribirse en la mejor escuela de teatro y danza de la ciudad, pero dejaría siempre un espacio los días viernes para continuar trabajando con Asbami, quien ahora, además de ser un fotógrafo, artista, amigo de ella, también sería su mentor. Espero que mis historias hayan sido de su agrado y nos vemos el próximo sábado con una nueva pintura maravillosa y una historia fantástica. Hasta pronto, amigos.